Buenos días, amigos y amigas televidentes, sean todos bienvenidos a Ojalá. Desde hace varios días el tema de la correlación entre el presupuesto nacional y el endeudamiento público se ha convertido en objeto de preocupación de medios y algunos sectores interesados como la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un denominado sector social que ha estado involucrado también en la discusión del Pacto Eléctrico Nacional. El argumento que se usa habitualmente es de que estamos llegando al tope ya del endeudamiento para mantener el equilibrio en el manejo presupuestario y las cuentas nacionales, en vista de que cada vez más con los préstamos para financiar el presupuesto nacional se hace insostenible, sobre todo en un contexto donde el crecimiento va disminuyendo. Cuando crecíamos 6 y 7%, estos mismos sectores seguían con el mismo argumento. Ciertamente está disminuyendo las perspectivas de crecimiento en vista de unos cambios en muchísimas de las variables en el campo internacional y alguna tendencia que se manifiesta hacia el incremento de las tasas de préstamos a nivel internacional. Ahora bien, ¿cómo es que esta misma línea de comunicación se mantiene cuando el crecimiento es de 6 y 7%? Y ahora que la tendencia hacia la baja y no tan significativa a un 4.85%, según lo dice hoy la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo, se mantiene el mismo argumento. Sobre todo puesto en perspectiva de que en la eventualidad de una caída del crecimiento a un 3 o menos por ciento, la carga que representa la deuda va a afectar la estabilidad presupuestaria y financiera del Estado. Estamos hablando de un supuesto, una condicionalidad establecida en el manejo de los datos que estamos señalando. Y no descartamos de que hay que resolver el tema del endeudamiento para el financiamiento del presupuesto nacional. En eso todos estamos de acuerdo. Cuando en el año 2012 el gobierno que asume el presidente Danilo se encuentra un 6.8% el déficit, el volumen de financiamiento que había que asumir sin que este gobierno haya sido el responsable, ustedes se imaginarán que era sumamente alto y mucho más elevado. Hoy, prácticamente en el 2% de ese déficit, el volumen de endeudamiento que hay que agregar al presupuesto nacional es significativamente inferior. Y la tendencia es a que cada vez más se vaya reduciendo la fracción de endeudamiento que hay que agregar al presupuesto nacional. En la medida que el déficit baja, baja también el endeudamiento. Ahora bien, en este tema habitualmente se hace un sesgo en el manejo del mismo. Nadie habla de que el gran problema que tiene el Estado Nacional es el financiamiento de lo público. La sociedad y todos los sectores demandan al Estado aportes y ayudas, subsidios de todo género, como si el Estado fuera un barril sin fondo con una maquinita preparada para hacer dólares y pesos al gusto. Nadie dice de que el endeudamiento es el producto precisamente de la falta de financiamiento del Estado, que apenas tiene un 14% en la presión fiscal, cuando en toda Latinoamérica la media está rondando el 20%. Fíjense ustedes la distancia que hay entre esa media latinoamericana y la que tiene República Dominicana. Y le queremos exigir al Estado Nacional que provea todos los servicios, que resuelva todos los problemas con un 14% de presión fiscal. Evidentemente que con una presión fiscal así, ningún Estado, llámese como se llame, va a poder enfrentar la demanda social o proveer los incentivos que necesitan las economías para poder crecer y mantener un sano desarrollo y estabilidad.
Hablar entonces de este endeudamiento debiera hacerse en el contexto, ciertamente de tomar en cuenta el endeudamiento que se está haciendo, que es una decisión política, porque si el Estado no logra esos financiamientos para mantener el estímulo a la economía y que ésta se caiga, entonces vienen los desajustes en la gobernanza. Las protestas sociales por la falta de atención a la demanda social, las deficiencias en los servicios, las carreteras nueva vez a llenarse de hoyos. Y cuando eso pasa, entonces el sector gobierno, el sector político que gestiona el Estado, es el único responsable de proveer la demanda que se crea. Hemos logrado una gran estabilidad y paz, la más importante de toda la subregión. Hemos reducido la tasa de homicidio incluso significativamente, de un 25% que estaba en el año 2012 a un 15%. De continuar estos esfuerzos, probablemente estas tendencias se sigan reduciendo y por tanto situarnos en una tasa promedio más aceptable para toda nuestra sociedad y mejor situada dentro de todos los países de la región. Aquí hay un tema político que decidir. ¿Cómo se va a financiar el Estado para proveer los bienes y servicios públicos que toda sociedad demanda? Acaba prácticamente de anunciarse que en enero se firma el pacto eléctrico, pero falta el más importante de todos, el pacto fiscal. Aquel que puede traer un balance en los aportes al fisco que hacen los diferentes sectores. Es verdad que una parte de la sociedad está cargando con ese financiamiento, directa o indirectamente. Todavía el ITEVI sigue siendo aquí una de las fuentes principales de financiamiento del Estado, con lo cual la gran masa de la población es la que participa en el financiamiento, porque todavía aquí se sigue pensando o se quiere vender de que el pago y entrega del ITEVI que hacen las empresas es un recurso que esa empresa usa para financiar al Estado, cuando en realidad el ITEVI es un pago que realiza el consumidor y que la empresa actúa como intermediaria entre el Estado y el consumidor para hacer llegar al mismo esos fondos. A mayor tasa de ITEVI, mayor carga va a tener la población generalizada. La posesión de bienes y de percepción de renta debiera ser la razón principal para el escalamiento de las tasas impositivas. El que más gana, que más pague. El que menos gana, que menos pague. De manera que la desigualdad que todos los organismos internacionales hablan pueda resolverse y balancear y mejorar las posibilidades de gobernabilidad de nuestra sociedad. Aumentar las posibilidades de que los menos favorecidos puedan tener un espacio de felicidad y tranquilidad mucho mayor, porque están recibiendo bienes y servicios y lo poco que ganan no está siendo sacado del bolsillo de manera indirecta en las compras. El que mucho tiene, que mucho pague. Eso es ley internacional en las economías tan admirada por muchos, pero que se quiere obviar. Ayer justamente en los Estados Unidos se ha producido a las empresas una reducción de 1.5 billones de dólares en impuestos, bajo el supuesto de que esa reducción en las empresas va a producir un incremento en el número de empleos y el crecimiento de 0.3% durante la próxima década. Ya veremos. Lo claro es que estas medidas neoliberales, como se ha producido ahora en Estados Unidos, ya se había hecho antes y los resultados fueron catastróficos. Y hubo que volver de nuevo
aumentar las tasas impositivas en los Estados Unidos para mejorar la capacidad recaudatoria del Estado. Lo que están señalando y vendiendo esta preocupación anticipadamente, debieran también tomar en cuenta cómo es posible que en medio de una valoración de ese tipo, la OCDE mejorara la clasificación de riesgo país de la República Dominicana. ¿Por qué? Si estamos bajo amenaza, si el ciclón financiero que se anuncia aquí como si ya estuviera en Barlovento, conduce a que los organismos líderes a nivel internacional valoren y reduzcan el riesgo país de la República Dominicana. De 5 a 4 bajó la clasificación de la OCDE. En el ranking de la OCDE va de 0 a 7. Estábamos en el 5 y la OCDE ha bajado la clasificación de riesgo país a 4. Un punto bajó la República Dominicana. En medio exactamente de la misma situación que los denunciantes y preocupados por este tema del endeudamiento, legítimo por supuesto, pero exagerado y creando demasiados ruidos en un estado de estabilidad como tiene la economía nacional. Es parte de aquellas campañas que se llevan a cabo concertadas, que buscan reducir el crédito político de los directores del Estado Nacional. Y así vamos. Mire, qué interesante. Saludos. Y fíjese un detalle último que quiero agregar, la información que sale de CEPAL, que señala el aumento de la pobreza en América Latina. Sí, podríamos Sin embargo, hablar de eso. El hecho que hay que, y está constatado por la propia CEPAL y los organismos internacionales, es que República Dominicana, a la inversa, bajó la pobreza. Y todos esos indicadores de pobreza han mejorado en la República Dominicana. Por eso está entre los países, por momento el número 1 en materia de crecimiento y desarrollo de los países de la subregión, y en otros pues en segundo, bajando pobreza, aumentando el crecimiento y con una estabilidad macroeconómica envidiable. Nosotros saludamos la preocupación que hay con este tema del endeudamiento. Lo que rechazamos es hacer campañas sin tomar en cuenta los múltiples factores que hay que valorar cuando se va a hablar del tema endeudamiento, porque no es verdad que se puede cimentar simplemente en la preocupación del endeudamiento sin entender por qué nos endeudamos. Porque hay una baja tasa de presión fiscal. Miren, Y el Estado no tiene financiamiento desde siempre adecuado y el endeudamiento ha sido el recurso habitual usado. Cuando se decía que el doctor Balaguer apenas cogía préstamos en aquellos años y se ponía como la gran cosa, el sistema educativo se estaba cayendo y los profesores estaban en la calle, los médicos por igual. Y lo que se heredó aquí precisamente, y ahora la revolución educativa lo está revelando, es que hubo que hacer el mismo número de escuelas que tenían cuando el PLD llegó al gobierno. ¿Por qué? Porque la demanda social no se atendía. Así de sencillo. pero déjeme decirle un par de cosas a propósito de eso, para la gente que incluso las academias, la cosa más extraordinaria, entienden que están muy preocupados y yo espero que no tengan deudas personales, porque si la tienen van a sufrir mucho estrés, porque todo el que está augurando problemas a partir de la deuda
si tenemos deuda, si el país tiene deuda, y ellos están muy preocupados, es quizás que ellos también tienen deuda. Y entonces el estrés va a ser grande para todo el mundo. Lo cual no se puede No dudar. para el país, no, sino para todos los que estemos endeudados para entonces. Sí. Déjame decirle lo siguiente, a propósito de la deuda, porque en las revistas comerciales no encuentran cómo ocultar en el mare magnum de informaciones y de botellas por la que uno tiene que elegir, y entonces claro, uno puede no saber cuál ver. Pues tengo un anuncio cualquiera, entonces te lo ponen uno detrás de otro ahí como soldadito, entonces uno no, justo al ladito de nada más que esto, es como, diablo, cuántos tipos de cerveza y de romo hay, y además están a 3%. Se confunde uno, cualquiera. Mire, reforma fiscal podría chocar con la deuda. ¿De dónde viene este título? O viene de la información sellada, supuestamente emitida en Washington. La deuda de Estados Unidos es de 20 billones. Para serles franco, yo no tengo personalmente una idea de qué es una idea de cuánto cuarto puede representar eso para esa economía. Tenga la seguridad que eso es mucho. Pero le voy a decir lo siguiente, según la propia información, es la de que un 105% del PIB, es decir, estos 20 billones representan un 105% del PIB. Y eso a propósito de que lo que se considera un triunfo, la aprobación de la reforma fiscal impulsada por Donald Trump, aprobada ayer o antes de ayer, que estipula importantes recortes tributarios, podría rápidamente chocar contra el muro de la deuda. Es decir, que el problema de esa economía es que le están quitando capacidad fiscal al Estado para impulsar a la gente, para ayudar a los ricos, para ayudar a un segmento claramente de clase media alta, rica. Pero a las empresas, Y a las empresas, naturalmente, y esto en la franja de las empresas. Pero ellos mismos dicen, podría autofinanciarse, pero de todas maneras, no. Apuesta a que esto va a producir el alza de los ingresos generados por la aceleración del crecimiento de la economía para compensar las pérdidas iniciales tras la disminución de los impuestos. Bueno, el tema es que usted dirá, pero bueno, es que usted no puede comparar la economía de los Estados Unidos ni la riqueza de aquella nación con la de esta economía pequeña de una islita del Caribe. Y podría decirse que eso es correcto, Pero la realidad es que ellos tienen recursos que además determinan la economía mundial, tienen recursos que le permiten decir, bueno, pero es que nosotros, aunque no produzcamos 100, nosotros podemos coger 105. Porque la idea del déficit y del manejo del déficit en una economía, en cualquiera, se trata exactamente de lo mismo. Que usted no produce 100, sino 70, y cogió 100 prestado. Pero eso es, el déficit es pensar un modelo en donde el déficit, en términos de lo que es el financiamiento interno o externo que puede tener un país, el aparato productivo de un país, que no existe el déficit en ningún lado. Bueno, eso es un modelo
académicos probablemente, pero no existe en ningún lado, porque todas las economías, en su relación con su propia moneda, están endeudados con sí mismos. 105% Estados Unidos. 105% Estados Unidos. Ahora, aquí estamos en 47. Podríamos estar más arriba o más abajo. Al final da lo mismo. El tema es cómo usted piensa que una economía se puede manejar sin déficit. Ahora, como aquí resulta ser que desde las academias se puede decir cualquier cosa, cuando a veces se dice, porque lo demás son los anuncios estos que nos ponen, nos quitan la atención de lo importante. Cuando no es ahora de botella, es de pedazos de carne muy atractivos o cosas por el estilo. Porque las revistas comerciales se encargan, por ejemplo, de tapar esta muy importante información. OCDE mejora clasificación riesgo. Mírenlo aquí abajo. Porque ellos se cantan y se lloran, y no precisamente como charros mexicanos. Pero esta no la ven, esa no la leen. Ni como Cantinflas. Esa no la leen. No, esa la ocultan. Sí. Esa la ocultan, la ponen por ahí. ¿Qué es la OCDE? La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que acaba de mejorar la clasificación de riesgo para la República Dominicana, diciendo, pasando de 5 a 4, reduciendo así las primas y tasas a pagar por las nuevas contrataciones de préstamos con agencias de crédito a la exportación, en una escala que va del 0 al 7, siendo 0 la mejor calificación. Los miembros de la OCDE evalúan cada año el riesgo crediticio de los países para establecer las tasas mínimas y las primas a pagar por los créditos de exportación oficiales. Según el comunicado de esta entidad, esta nueva clasificación de riesgo, la OCDE reconoce el crecimiento económico de la República Dominicana en los últimos años, el fortalecimiento de su sistema financiero, su historial de pagos a tiempo, la consolidación fiscal y buena gestión de la deuda y la mejora significativa en las cuentas externas. Explica que la clasificación de los países en una de las 8 categorías de riesgo se lleva a cabo mediante una evaluación cuantitativa del riesgo de crédito, país, que está basada en 3 grupos de indicadores: la experiencia de pago informada por los participantes, la situación financiera y la situación económica, tomando los parámetros del Fondo Monetario Internacional. El documento enviado por el Departamento de Comunicación de dominicano, el Ministerio de Hacienda, pues que le informaron al Ministerio de Hacienda esto, y el Ministerio de Hacienda, bueno, pues suple la información. Que está en la página de la OCDE. Que está en la página de la OCDE. Porque esta información de CEPAL, ¿dónde está? En la página de CEPAL. Sí. Para allá vamos ahora, ¿verdad? Pero para que ustedes vean cómo desde las academias también nos toman de tontos, o tienen ellos endeudamientos que les preocupan personalmente, porque uno no puede entender que la OSD o el Fondo Monetario Internacional o los organismos que vigilan el Banco Mundial, sí, o todas esas agencias ¿verdad? de clasificación y demás, todo eso sean. Entonces miren a este señor, ustedes acaban de oír lo que yo he leído. Este señor, un tal Ciriaco, decano de Economía, tal Ciriaco, tiene el tupé
junto con todos ellos seguro, de decir lo siguiente, y le leo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo presentó ayer su informe, es decir, la universidad tiene su informe a través de esta gente, en el cual destaca que la combinación de la desaceleración de la economía, altos niveles de endeudamiento y un entorno internacional que se puede tornar adverso con aumento en las tasas de interés en el 2018, auguran una profundización de la ralentización económica. Y le citan, hay que tomar en consideración que para el próximo año las tasas de interés a nivel internacional van a ser mucho más altas y eso significa sencillamente que el coste de emisión de deuda que va a hacer la República Dominicana va a ser mucho más costoso y por lo tanto eso pone una restricción y evidentemente que eso genera un proceso de insostenibilidad en el tiempo. ¡Siriaco! ¿No estamos volviendo locos? ¿No estamos volviendo locos? Este tipo es un charlatán. O la OSD no sabe de lo que está hablando, ni tiene una responsabilidad en el tinglado este que le permite a ellos ser clasificadores de riesgo, de deuda. Entonces, no me fuña Rafaelito Espinal a mí y no me fuña Siriaco a mí. Ahora, usted sabe que 10 veces más importante que eso, esto que tengo aquí. La evaluación que hay que compartir con el país, que hace Educa, su informe sobre el tema de la inversión en los últimos 5 años, de alrededor de 142.000 millones, es que se pierden las informaciones importantes en medio de todas estas cosas. Pero aquí está. Uno la destripa y saca algo de estas revistas comerciales. Pero tiene que bucearlo. Tiene que bucearlo. Hay que bucearlo. Mírenlo aquí. Miren, búsquenme esto. Y sería bueno buscar algo ahí de Educa. Ustedes lo ven ahí. Es por aquí, ¿verdad? Okay. Dice esto. Este informe destaca 142 millones han sido asignados a la educación, son 142.000. El 17 es considerado por Educa, es decir, por la acción empresarial para la educación, como el año en que mayores recursos se han asignado a la educación dominicana en toda su historia, así como el que más transformaciones se han realizado. El presidente de esta entidad, José Mármol, destacado amigo, resaltó que por 5º año consecutivo se otorgó la asignación del 4% del PIB a la educación preuniversitaria, lo que en términos absolutos representó más de 142.000 millones, los cuales fueron gestionados por el Ministerio de Educación. Precisó que tras el presidente Danilo Medina destinar los recursos previstos en la Ley General de Educación, el presupuesto que maneja la MINER o el MINER ha aumentado a razón de 10.000 millones cada año. Al reflexionar sobre esta inversión sostenida, dijo que comienza a generar frutos en términos de consolidar las reformas que son imprescindibles para orientar al sistema educativo dominicano hacia la calidad. Citó la ampliación y renovación de la infraestructura educativa, la consolidación de la jornada extendida y la masiva asistencia social que se otorga desde la escuela a partir de los comedores escolares.
Bajo esa modalidad concurre más de la mitad de la matrícula del sector público en este año escolar, que comprende 1.9 millones de estudiantes. Y le citaron, no menos importante es el aumento, pero con calidad, de la educación en la primera infancia, a través de una propuesta de atención integral que prioriza una evolución de la matrícula en la medida que las condiciones materiales y de formación docente lo permiten. Señaló que las mejoras, y esto es muy importante, a propósito de lo que usted ahorita decía, señaló que las mejoras en las condiciones laborales de los educadores han seguido una curva ascendente al punto de colocar a la República Dominicana como el país del Caribe y Centroamérica que mejor paga a sus maestros y profesores. ¿Tendrá alguien alguna garrapata en el oído que no le permite escuchar esto? ¿Verdad? Ustedes saben que apareció la garrapata más antigua en un pedazo de ámbar, y resulta ser que esas garrapatas se alimentaban de dinosaurios, es decir, que son de la época de los dinosaurios. Y según da cuenta la información, fue aquí en La Española donde aparece la más antigua de las garrapatas. Y entonces escuchen esto. ¿Estás hablando de los descendientes? No de las garrapatas. Óiganme lo siguiente. Los descendientes de la garrapata. Oigan esto. Y dice que mejor paga a su maestro. Es uno de los países del mundo que mayor esfuerzo hace por retribuirles cuando se mide el salario docente por el PIB per cápita. Por el PIB per cápita. Es decir, el PIB visto en relación al ingreso per cápita. Un cálculo que hacen los economistas académicos de INTEF también, que lo utilizan ese indicador. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pero ellos no solo querían dejar un déficit de 7 y que se bajara drásticamente en estos 5 años, digamos, en estos 5 años se bajara al 2.3, 2.5, 2.1, qué sé yo. Que es desmontar un bendito déficit encontrado de esa magnitud. ¿Qué querían ellos? ¿Qué quieren nuestros, verdad? Los que ladran con sus garrapatas. Porque los perros ladran porque también le caen las garrapatas a los pobres perros. Ejercen un acoso terrible la garrapata contra los propios perros que nos ladran. ¿Qué resulta? Desmontar esto, renegociar la deuda, pagar menos por ella, establecerle mejores condiciones, con tasa, logrando la emisión de bonos récord en el sentido del nivel de la tasa, récord, por confianza en que la República Dominicana puede honrar esas emisiones de bonos soberanos, porque de eso también se trata, y que se hiciera esa reingeniería, pero que además esto se hiciera, lo de la educación, lo del 4%, todo lo que se hace, que se hiciera sin déficit, o que se hiciera sin endeudamiento. Ellos no quieren eso. Lo que pasa es que, siempre lo hemos dicho, o sea, es una operación contable. Hay que arreglar las cuentas, aunque en la educación no se gaste en chele, porque es una de dos. Una ¿Verdad que sí? farsa. Entonces, la opción que se ha tomado es de que llevar un desmonte progresivo con endeudamiento, porque de otro modo no podía ser, en tanto se consiguen los fondos de financiamiento al Estado mediante el pacto fiscal. Los fondos tienen que venir de algún lado. Ahora, yo quiero resaltar de esta valoración que hace Educa algunos elementos que habitualmente están asociados a estas campañas que se llevan a cabo. Una de ellas es que ustedes se den cuenta que Educa saca la información de que el personal docente aumentó un 40%. Es decir, teníamos 66,000 profesores, ahora hay 92,000.
El personal administrativo, que eran 43.000, ahora son 76.000. Estamos hablando aquí que la nómina pública, por razones educativas y de la reforma, subió 60.000 personas aproximadamente. Y entonces están preguntando, no, que la nómina pública subió. Y esto es la causa del tema del déficit, que hay que endeudarse. ¿No queremos reforma educativa? No. No la quieren. No. Eso cuesta. Pues cuesta, y deja el presupuesto que hay que llevarlo. Entonces, justamente estas son de las cosas que hay que hacer. La formación que recibían los profesores, se gastaban 1.300 millones, ahora se gastan casi 3.500 millones. Teníamos que dejar a los profesores sin que recibieran formación en maestrías y doctorados. Había que hacer inversión. Que el 56% de los alumnos de la escuela pública están en la tanda extendida, con desayuno, uniforme, zapatos, libros, todo esto, que quite esa carga social que alejaba a los muchachos de la escuela. Es tan importante esto, ¿y la política de vivienda? Que los colegios privados ahora se han sumado al sistema público. Eso queda claro. De manera que ¿y el tema de la aumentado. Vivienda? Diga el tema de la vivienda, ¿cuánto le ha costado esa política? Vamos a seguir con estos factores de la valoración que hace Educa, que indican un incremento en el gasto público, un incremento en la nómina pública para resolver un problema del que no había. Entonces, esos déficits y esas demandas sociales, desatendidas por décadas, ahora que se hace con el mecanismo de endeudamiento acompañado, pues sí. ¿Cuál era la opción? No te endeudes, pero deja la situación como estaba. Porque no hay dinero, y esto es con dinero que se hace. Pero mire, entonces, la decisión es política. Claro que sí. Usted tenía que optar por una acción como un vulgar contable de conciliar las cuentas, dejar los estudiantes como estaban y la escuela como estaba, dejar los hospitales como estaban, las carreteras llenas de hoyos como estaban, y no hay dinero. Pero las cuentecitas están claras, ¿verdad? Y no le debemos un chele a nadie, como hacía el doctor Balaguer, que cuando cogió el dinero y lo metió en Higüey y Aguacate se descontroló y se creó la crisis del 91. ¿Que terminó en qué? En negociación y pacto fiscal también. ¿Por qué fue que se endeudó él mismo? Para cumplir, ¿qué? Para no coger una demanda social, internacional. Porque de ahí es que viene el agua a la capital. Claro. Entonces, dejémonos de tontería. Las políticas públicas y la demanda social se cubren con dinero. Y los políticos que gestionan los estados tienen que hacer y tomar los riesgos de conciliar el esfuerzo de mantener las cuentas equilibradas, pero tomando las decisiones y la solución a los problemas que se le plantean. Eso es tan sencillo como eso. Entonces dejémonos de estar con chácharas de predicción y de pitonizos. ¿Verdad que sí? Pongo un ejemplo, pero por gracioso, porque estamos además en Navidad. Estos son tiempos para qué, tiempos para cuero. Ajá. Paz. Dígalo como es, porque no es lo mismo. Paz, cuero. En el lenguaje dominicano una S es muy importante. Pero ¿y cómo usted lo escribe? Bueno, porque si usted dice gusto, en el lenguaje dominicano no es igual que gusto. ¿O no? En Santiago. No, en ninguna parte. Mire, yo quiero poner el siguiente ejemplo. La política de vivienda, que es un tema, siempre ha sido un tema. Búsquenle el costo que tienen las políticas de vivienda. Sí. Tanto dirigido a que el sector privado desarrolle proyectos o a proyectos también apuntalados como el tipo de Boca de Cachón y demás. Y todo lo que hace, la inversión que se hace. Había que invertir en vivienda. Pues fíjense lo siguiente, ahí anda un político de oposición a las políticas públicas, de que reconstruyéndole la casa a la gente para que sean de que felices. Y 4 casas de lo que él, porque son tacañísimos esos árabes. Que estemos claros en eso, son tacañísimos. 4 casas. Pero hay que invertir en las 4 casas. ¿Qué le estará contando a ese personaje? A 4 casas. Invertir en 4 casitas para que 4 familias puedan salir efectivamente de unas condiciones deplorables por la misma razón por la que desde la presidencia y desde el Estado y desde el gobierno
Existen políticas públicas dirigidas a resolver el tema de la vivienda. ¿A quién es que usted Eso se refiere? Pienso yo, que creo que las metas presidenciales... ¿Pero a quién es que usted se refiere? Andan por ahí. A uno de esos políticos que anda haciendo campaña en Navidad. Pero esos son fondos propios que él tiene. Lo importante es que ahora vamos a tener aquí al doctor Onofre Rojas. Ah, esa gente van a hablar de eso. Sí, entonces, director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Y ojalá todavía no concluye, de manera que en poco tiempo vamos a tener aquí a su amiga Francis Jorge, ¿verdad? En una interesante conversación con el doctor Rojas sobre las labores que se realizan en esta dirección ejecutiva. No se mueva, que todavía tenemos mucho más aquí en Ojalá.